Dentro de las formas para resolver lo que es el agua de lluvia en las azoteas, el más común que nos encontramos es el uso de teja en la parte de arriba con techos inclinados. Y cuando me refiero a que los techos sean inclinados, pues me refiero a esta leve inclinación que tienen con respecto a la parte posterior o la superior para encauzar las aguas. Pero ¿qué pasa? Que hay espacios de la casa que no pueden ir así, que van relativamente planos. Pues bien, estas partes planas necesitan aún así una inclinación para que el agua no se encharque, no quede arriba, pero esto no llega a ser del todo satisfactorio. Y es que ya tenemos un video en el canal donde hablamos de lo que son los rellenos de azoteas, un relleno que es donde, pues para que se vaya el agua y que no se quede ahí encharcada, pues se utiliza un relleno de tezontle, jal, le dicen en otras partes, y este relleno pues lo va nivelando para que tenga una pendiente hacia lo que es las bajadas pluviales, por el tema de que pues tenemos que hacer la losa plana. Y ahí fue donde pasa mucho esta confusión que le pasó a esta constructora, en donde nos comenta que tiene encharcamientos en su techo. Dice que hace poco arreglaron el techo de su casa porque debido a la humedad ya nos estaba afectando por dentro, y contrataron un albañil hace unos meses y sugirió poner entortado, pero dice que no le quedó liso, que le quedó cuarteado. Se hizo la bajada, pero el agua se encharca y ahora mucho en un solo lado, ya que está afectando parte del techo. Pues bien, vamos a ver cuál está el principal error en este tema, por qué pasa lo que pasa, porque realmente poner un entortado en la azotea, no tomando las especificaciones, pues puede ser hasta contraproducente. Planos constructivos. Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Bueno, estos planos constructivos donde hablamos de todo lo relacionado a la construcción y a la arquitectura, y esto es el tema que vamos a explorar hoy, porque muchas veces estos techos pues suelen ser muy estéticos. Les ponemos vigas, les ponemos las tejas, vean que en render a veces no se muestran tan bonitos. Y el tema con estos techos pues es que hay que ver qué pasa, son de cuidado. Y antes que nada pues déjenme comentarles sobre el software Project Pro. El software Project Pro es un software especializado en la construcción, y en lugar de estar con el Excel y batallando, pues ahí más directamente. Eso ya lo explicamos en el video anterior sobre lo que son las diferentes opciones de softwares de construcción. Y en este caso pues como estamos hablando del relleno, aquí hacemos un análisis de precios unitarios, que es esta tarjetita que le llamamos aquí, que es todas estas casillas, en donde sacamos lo que cuesta por metro cúbico para después irlo checando, y es lo que vamos a ir analizando. Ahí arriba les dejo la descripción si quieren descargar Project Pro, porque es más fácil ya después si ustedes tienen una constructora bien, porque en Excel sí la verdad se tarda algo. Y aquí por ejemplo algo que vamos a analizar cuando estamos haciendo una revisión de esto es que a mucha gente, por ejemplo, este tema es bien curioso, ¿no? Yo sé que hay estilos que te vas a tener que comprometer, pero la mayoría de las razones por las que se tienen techos planos y no inclinados como ese es, uno, si vas a seguir construyendo hacia arriba, pues esto va a ser un impedimento, les va a molestar mucho. Por ejemplo, yo estoy haciendo aquí, por ejemplo, movimiento con lo que son las alturas de las losas y de la cubierta de viguería. En este caso pues es una terraza, pues no va a cargar nada arriba, pero por ejemplo si quisieran crecer acá estos señores no. Otro tema son los muebles. Como tenemos muebles, vean, hay una diferencia de nivel que a veces para disfrazarlos pues tienes que poner un mueble así, otro más con un lado más alto, etcétera. Hay quienes le ponen tapas, por ejemplo este de aquí que está la tapa, hay quien lo quiere abierto, pero a veces es mejor dejar la tapa, y se convierte en un tema muy pues chistoso, ¿no? Al momento de estar queriendo arreglar, manipular todo esto. Entonces muchas personas prefieren irse por el tema de las losas planas, porque es complicado estar manejando esto. Por ejemplo, si tienes un espacio abierto donde no lleva muebles, pues no hay ningún problema, lucen muy bien, pero por ejemplo estos huequitos de aquí arriba llegan a afectar. Entonces
la mayoría de las personas al querer construir arriba o querer manejar este tipo de muebles, pues la verdad es que sí van a decir, es que yo quiero una losa plana. Entonces ese tema de la losa plana es que al momento que se van arriba, pues sí está plano y todo, pero si lo dejas plano, pues el agua se te va a encharcar y se te va a meter. Entonces tenemos este tema aquí y hagan de cuenta que esa misma casa agarramos, la cortamos y aquí hay que estar viendo pues que la pendiente hay que dejársela para hacia un lado que ya sea una bajada pluvial que marcamos en planta, ya sea que la ubiquemos en determinado lado y esta pues para que se vaya el agua. Pero el tema aquí está en que, o sea, ¿cuál es el principal problema de los encharcamientos estos? Pues es que al momento que estamos haciendo esto es tezontle. El tezontle, que lo estamos viendo en esta, a ver, déjenme hago más grande la tarjeta de precio unitario para todos los que me ven en el celular. O jal o piedra poma, son piedras ligeras, pero ¿por qué son ligeras? La mayoría de las veces es porque son piedras porosas. Entonces al ser piedras porosas, pues el agua se va a mantener ahí. Este tipo de elementos pues son ligeros, no le pesan a la azotea tanto como si fuera otro concreto, que es lo que mucha gente dice, no, pues es que hay que meterle relleno de concreto. No, carnal, te sale bien caro y aparte está pesado para la losa. Entonces se meten este tipo de elementos, pero ¿qué pasa? Que se rellenan y al estar hueco, pues el agua en lugar de irse se hace una esponja, se junta. Y si no se cuida bien ese tema, pues lo único que va a pasar es que arriba lo único que les va a generar pues es una esponja de agua que a lo mejor retiene el agua por un rato, pero si llueve mucho, pues al contrario, lo que va a hacer es todo lo contrario, les va a afectar. Y esto pasa no porque el relleno esté mal, sino porque muchas personas, no sé ahí qué pasó con el maíz y le dio pena decirles que lo que necesitan es hacer una impermeabilización. ¿Por qué? Porque el relleno en sí solo no es un impermeabilizante, el relleno es para darle pendiente a la losa y que ésta se vaya para un lado. Acá hay otro tema y que por eso les estoy poniendo esta casa de la terraza. ¿Dónde está? A ver, es que ya me hago bolas entre tantos escritorios virtuales. No me deja esta conija. Ok. Entonces, tenemos esta losa plana. Aquí lo de menos es hacer un diseño para la pendiente. Pero aquí muchos me van a decir, bueno, pero si tengo yo terraza. En la terraza, por ejemplo, lo que funciona como impermeabilizante, entre comillas, porque no es un impermeabilizante, es ponerle la loseta. La loseta, al tener elementos vitrificados o diferentes procesos, ya ven que ahora hacen de diferentes tipos de loseta, esta pues te permite que no entre el agua tanto al lugar. Pero el tema es que no puedes poner una pendiente tan pronunciada. Tú no puedes poner, por ejemplo, es que aquí no me deja dibujar. Pero por ejemplo, si tú vas a tener una de relleno de azotea, pues metes una pendiente así. Si vas a meter loseta, pues la pendiente va a ser menor, va a ser mucho más chiquita para que sea imperceptible. ¿Por qué? Porque al momento nosotros de tener este tipo de elementos como sillas, mesas, etcétera, pues va a pasar el famoso movimientito que le tienes que poner. Ya sé que hay gente que le pone corcholatas y hay unas mesas que vienen con unos tornillitos para que las ajustes, y esto es porque lo que no queremos es que se mete el agua adentro. Ese tipo de rellenos pues realmente se llama entortado, que también lo venimos manejando aquí en el de 4 centímetros. Yo creo que es lo más aceptable y es lo que le debes de meter para que no se mete el agua. En realidad, por ejemplo, esta terraza está planeada pues para que el agua pues quede afuera. Vean, o sea, la parte de aquí está mucho más afuera del otro lado, pero aún así yo les recomiendo que aunque uno lo deje afuera, pues la brisa del agua, cuando hay vientos muy potentes, pues, o simplemente llueve hacia un lado, pues sí se llega a meter. Entonces no hay como dejarle una pendiente mínima que pues ya a lo largo de la casa pues no sé si es imperceptible,
pero sí lo van a notar en sus muebles que se van a mover así medio extraño y para que se vaya el agua. En el otro caso, en el de las losas grandes, pues esto, y hay mucha gente que si le pongo piso a todo el techo, te va a salir en una lanota, carnal. Entonces, ahí, a ver, pausa. Está este otro tema, está la de la impermeabilización. Entonces, tú impermeabilizas después de que pongas el relleno. El relleno no impermeabiliza. Mira, yo les voy a decir una cosa que me pasó. Yo la verdad no la aconsejo, pero por extraño que parezca, pulimos una losa una vez en una haciendo un boliche. Pero es el boliche que da en la segunda planta. Abajo era una pizzería. Y la pulimos, me dijo el arqui. Ay, pues el arqui trabajaba mucho en cosas, obra de residencial y comercial, pero no había hecho obra industrial. Y le dije, no, pues vamos a contratar una allanadora para que le pulas más rápido. Y ya con la allanadora, pues es una maquinita que le llaman el mosco, el helicóptero, pues de volada, pues se pulió, quedó muy bien y bien curioso, no entraba el agua. Yo no recomiendo eso, la verdad es que no es garantía. No hay como que le pongan el impermeabilizante. Y aquí en el impermeabilizante, ojo lo que dice aquí, membrana para impermeabilizar. Entonces, vean. Entonces, pues, ¿qué es una membrana para impermeabilizar? Pues es esta tela. Este no es membrana para impermeabilizar. Este es un sistema completo de impermeabilización de techo. Pero ¿qué pasa? Porque es la membrana. Todas las piedras, en su clase de física de la secundaria, o ya no sé si en la primaria, porque ya estaba adelantando todo, les hablaron del fenómeno de la dilatación. La dilatación, ¿qué quiere decir? Que cuando algo se calienta, se expande el material. Entonces, como les he platicado, el concreto no es, y el cemento en general, no es muy elástico. Elástico es que tenga esa tolerancia. Entonces, ahí hay una falla que en términos de construcción le llamamos falla por temperatura, porque al momento de que se calienta, se expande, se regresa se expande, se contrae, pero pues obviamente se abre una grieta y esa grieta ya no se vuelve a resanar, se queda hueca. Entonces, el impermeabilizante tiene la función de ser elástico, de que puede resistir más ese tipo de movimientos y no se va a agrietar, mientras que el concreto no. Y eso es lo que pasa con ese tipo de elementos. Si no le ponen el impermeabilizante arriba al relleno, lo único que están haciendo es están abriendo esa esponja. Cuando llueve se va a meter por las grietas la esponja. Por eso el pulido no lo recomiendo. A lo mejor quedó súper bien el pulido, pero si en un momento hay mucho calor, pues a lo mejor les funciona a lo mejor 1 año, 2, 3 años, pero conforme se va a hacer viejo, pues a lo mejor ya pierde un poquito de esa rigidez o de los espacios que quedan ahí y puede agrietarse otra vez y pues ahí va a haber problemas. Entonces ese es un tema que para eso es esta malla. La malla es en caso, y de hecho cuando se impermeabiliza se recomienda rellenar las grietas, pero aún así no está de más meter la malla. Muchas personas la omiten, no la quieren cobrar. ¿Por qué? Porque le sale más caro y el cliente se espanta cuando le meten malla. Pero esta malla es para eso. Y hay muchos que también son malones para aplicarla. Y la malla, el tema que pasa es que pues no la ponen bien y queda pues, sí, como un pedazo así como con burbujas. Entonces al momento que la ponen, pues la pusieron mal, les queda con burbujas y dicen, esa cosa no sirve, se le hacen burbujas. Pues sí, porque el mono es el que no sirvió. Pero la malla, si la pones bien, no tiene que ver. Hay muchas marcas de mallas. Yo la verdad es que ahí sí, para mí la verdad todas funcionan. No me ha tocado mientras el señor la sepa poner bien. Pero sí no se confundan con que esta no es membrana impermeabilizante. Malla o membrana para impermeabilizar. Muchas así lo pueden pedir en la ferretería. Y pues obviamente no omitan ese paso para que se eviten ese tipo de broncas. Igual si van a hacer una terraza, pues muchas veces con el pisito pueden agregarle impermeabilizante integral. Impermeabilizante integral. Ahí hay de Sika, hay de Fester y no sé si Imperquimia. Yo la verdad es que en marcas, pues las más conocidas son estas dos, Fester y Sika en cuanto a químicos. Y pues se le ponen los aplanados, etcétera. Entonces si se lo quieren agregar a la boquilla, pues ya está en ustedes. Va muchas veces en color blanco, entonces si la boquilla la tienen de cierto color. ¿Por qué? Porque es por donde se pudiera meter. Fuera de eso, pues la verdad es que consideren estos dos esquemas. Cuando tienen relleno y cuando tienen impermeabilizante. En cuanto a la proporción, pues vean que, por ejemplo, a la impermeabilización,
A ver, deja ver dónde está el relleno. Tezontle. Aquí está. Yo le pongo tezontle, pero puede ser jal. El mortero cemento arena, que es realmente lo que le vas lo vas a mezclar. Antes, esta parte del precio unitario no la metían en las casas viejas. Estamos hablando de los 80s para atrás, si no es que hasta de los 70s. No metían mortero cemento arena, metían el tezontle y sobre eso le metían un entortado arriba y dejaban todo hueco. ¿Qué pasó? Que luego cuando abrían se hacía todavía era más relajo lo que es porque tenía muy poca resistencia. En cambio, al meterle cemento, arena al tezontle y hacer una especie de calcreto o de tezontlecreto, porque no estás metiendo grava, estás metiendo tezontle, que es más delgado, pues queda más rígido y a lo mejor si alguien se sube, pues no, a veces se hace hoyo, no tiene muy delgada la capa. Entonces por eso ahora se recomienda mejor mezclarlo con cemento arena. La proporción para términos albañilescos es en dos, es muy pobre, pero con eso le da una adherencia que ya te puedes subir y ya no le vas a hacer un agujero cuando tú te subas ahí arriba. Y es una proporción de bulto de cemento, no, medio bulto de cemento por un bulto de cal, 2 carretillas, lo revuelves, le pones su agüita como lo vayas viendo. Ahí si no hay necesidad de ponerle que ponle nada más 3 cubetas porque se va a hacer muy, va a perder debilidad. La verdad es que ahí no vamos a cargar nada. Y lo queremos pobre muchas veces porque alguna premisa del canal es que pues esto esté a su alcance y si ustedes tienen que construir arriba, pues fácil lo puedes demoler. También no es así como que no se te va, una persona que pase no lo va a demoler, pero si tú empiezas a darle con el martillo, pues sí lo quitas fácil. ¿Por qué? Porque si quieres construir arriba, entonces también tiene esa modalidad. Entonces ahí se los dejo. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Suscríbanse si quieren algún proyecto con nosotros. Abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto y nos estamos viendo. Hasta luego.